Bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy, que corresponde a la fisiopatología de las enfermedades desmielinizantes, tanto del sistema nervioso central como periférico. Vamos a hacer una revisión de las principales enfermedades desmielinizantes que se dan tanto en el sistema nervioso central como periférico. Como pueden ver ahí, dentro del grupo del sistema nervioso central se encuentran la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica y una última que recién ha surgido como variante de una enfermedad desmielinizante, es la enfermedad asociada a anticuerpos MOG. Y en cuanto al sistema nervioso periférico, la más frecuente de todas es el síndrome de Guillain-Barré, que también seguramente lo van a ver en sesiones posteriores. Estas enfermedades desmielinizantes son enfermedades que se caracterizan porque están dirigidas a atacar a la mielina, ¿no? ¿Qué cosa es la mielina? Es una cubierta que se da alrededor del nervio, ¿no? Y que puede al atacar producir un proceso inflamatorio o una destrucción selectiva de la mielina. Es importante también destacar que las vainas de mielina se van a formar a partir de unas células llamadas oligodendrocitos en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico a partir de las células de Schwann. La mielina es una proteína en realidad que se forma y se envuelve de manera de una vaina alrededor del axón y de la neurona, y que permite transmitir el impulso nervioso más rápido, ¿no? Las principales enfermedades desmielinizantes que afectan el sistema nervioso central incluyen enfermedades infecciosas, genéticas, metabólicas, que de alguna manera van a producir daño en la mielina, ¿no? De ellas, las más conocidas son el mecanismo autoinmune. Dentro de las enfermedades más conocidas, como les decía, están la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica. Para recordar un poco de lo que es la inmunidad, ¿no? Nuestro sistema de defensa del organismo, ¿no? En el cual tenemos una inmunidad llamada adaptativa y una inmunidad innata, ¿no? Como su nombre le indica, la inmunidad innata es la con la cual nacemos, ¿no? Tenemos nuestro sistema de defensa que va digamos, contra todas las noxas, bacterias, virus, etcétera, que puedan atacar, ¿no? Y las tipo adaptativas son aquellas que las adquirimos con el tiempo, ¿no? Y en algunas de ellas, la forma natural se refiere a la presencia de anticuerpos que pasan a través de la leche materna, por ejemplo, sería una forma natural pasiva. Cuando se nos da una infección y desarrollamos anticuerpos contra ese microbio, nos vuelve a atacar, ya tenemos un sistema de defensa que nos vuelve a atacar nuevamente, nos va a atacar de ritmo fuerte. Eso se llama la inmunidad adaptativa. Y hay formas artificiales de inmunidad adaptativa, como por ejemplo la transferencia de anticuerpos o de inmunoglobulinas también, en forma pasiva, por ejemplo a través de la placenta o de la leche materna, ¿no? Y formas activas de inmunización a través de las vacunas, ¿no? Acá tenemos las principales células que forman parte del sistema inmunológico, ¿no? Dentro del sistema inmunitario tenemos los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, las células dendríticas. Y dentro del sistema inmune adquirido, fundamentalmente los linfocitos B, ¿no? Con sus dos grandes familias. También tenemos los linfocitos T, que pueden ser CD4 y CD8 fundamentalmente, ¿no? Y hay un grupo de células que comparten los dos sistemas inmunes.
que son las células natural killer, linfocitos T, gamma, delta. Todas estas células nacen a partir de una célula madre, una célula pluripotencial que se encuentra a nivel de la médula ósea, ¿no? A partir de ahí se diferencian en dos grandes grupos, ¿no? En las células mieloides y en las células linfoides. Las células mieloides en la sangre van a diferenciarse en eritrocitos, plaquetas, basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Y las células de la serie linfoides se van a diferenciar en linfocitos B y linfocitos T. A nivel de los tejidos, estas células se van a convertir en mastocitos, macrófagos y células dendríticas para lo que es la familia mieloide, y en células plasmáticas y linfocitos T, tanto citotóxicos auxiliares o NK, para la familia linfoide. En el sistema nervioso central también tenemos células muy específicas, ¿no? Si bien la célula más importante de todas es la neurona, esta está rodeada por otras células llamadas células de la glía, entre las que destacan las células de la microglía, que son células que tienen que ver con el sistema de defensa del sistema nervioso central, a manera de los macrófagos y el resto del tejido. Los astrocitos, que son células también muy importantes porque son las que de alguna manera actúan como una especie de barrera o de filtro para permitir que vayan solamente nutrientes o sustancias fuera de peligro para la neurona. Y los oligodendrocitos, que son los productores de las vainas de mielina que vemos acá, que están rodeando los axones. Otro grupo de células importantes son las células ependimarias, que son las que revisten las cavidades de los ventrículos que se encuentran en el cerebro. Entonces, de estas, la más importante para lo que corresponde a la mielina son los oligodendrocitos. Y luego tenemos, ya hablar un poco de la esclerosis múltiple propiamente dicha como enfermedad, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, quiere decir esto que se desarrollan anticuerpos que van a atacar a la mielina y destruirla. Y de esta manera, al destruir la mielina, van a permitir que el impulso nervioso vaya viajando más lentamente. Porque una de las funciones, como recuerdan, de la mielina es permitir la velocidad de introducción saltatoria del impulso, que hace que sea mucho más rápido. Si la mielina se daña, el impulso va a ser más lineal y por lo tanto va a demorarse un poco más en transmitir el impulso. Y cuando se daña la mielina y se dañan los circuitos neuronales a nivel del cerebro, aparecen estas lesiones en la resonancia, que son como manchitas blancas, ¿no? O hiperintensas en resonancia en la sustancia blanca, y también pueden aparecer en la sustancia gris del cerebro, que son periventriculares alrededor de los ventrículos y que pueden confluir unas con otras y hacerse cada vez más grandes. Esto es lo que corresponde a las placas, por eso se le llama también esclerosis de placas o esclerosis múltiple. Dependiendo de dónde estén ubicadas estas lesiones, las manifestaciones clínicas van a variar. Acá tenemos más de estas lesiones, cómo van confluyendo, miren en el cuerpo calloso, y también surge un proceso degenerativo con atrofia del cerebro. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad es un poco difícil porque los síntomas no son característicos iguales en todas las personas. Van a variar de acuerdo a dónde están ubicadas las lesiones. Por ejemplo, si está ubicada en el área motora del cerebro, aparecerá un déficit motor. Si está en el área sensitiva, un déficit sensitivo. Si está ubicada en el nervio óptico, va a producir ceguera o disminución de la agudeza visual, y así, ¿no? Entonces, no es un síntoma patognomónico, puede confundirse con muchas enfermedades. Por esa razón aparecieron los criterios de McDonald,
son los criterios para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Eso ya lo verán con más detalle, pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que al ser una enfermedad multifocal va a producir muchos síntomas, y estos síntomas van a producirse a manera de brotes o ataques. Un ataque es, por ejemplo, cuando se le paraliza medio cuerpo. Otro ataque puede ser que pierdan la visión, por decirlo, ¿no? Y así sucesivamente, dependiendo de la región donde se ubique. Entonces, para hacer el diagnóstico de la enfermedad, tiene que haber por lo menos 2 o más ataques en diferentes zonas. O tiene que haber por lo menos un ataque, pero con 2 o más lesiones vistas en la resonancia, o un ataque más una lesión, más algún marcador importante que puede ser vanos oligoclonales o algún otro que veremos. Bueno, que son pruebas ya marcadores biológicos, ¿no? Para detectar la enfermedad. Lo cierto es que esta enfermedad se disemina en el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden aparecer lesiones en diferentes zonas del encéfalo o de la médula. Y diseminación en el tiempo. Es decir, aparece una lesión en un momento, después de un mes, 3 meses, qué sé yo, aparece otra lesión y así sucesivamente, ¿no? Por eso, para hacer el diagnóstico tiene que haber diseminación en el espacio y diseminación en el tiempo. Y que finalmente, ¿qué pasa cuando una persona tiene varias lesiones en el cerebro en diferentes partes? Lo que va a producir es una mayor discapacidad, ¿no? A medida que la enfermedad va avanzando, la persona ya pues tiene dificultades para caminar, dificultades para mover los brazos, las piernas, etcétera, etcétera, para ver inclusive. Y el paciente que normalmente corría, caminaba, con el tiempo va a usar bastón, silla de ruedas, hasta se puede estar postrado en cama hasta fallecer finalmente, ¿no? Es una enfermedad que va progresando con el tiempo de acuerdo al número de brotes, y aparecen con brotes, revisiones, como se ven acá, y al final ya la enfermedad se hace progresiva. Y acá, bueno, hay diferentes tipos de presentación de la enfermedad. Unos son progresivos desde el inicio, otros son secundariamente progresivos, otros son primariamente progresivos y otros son progresivos con exacerbaciones. El más común de todos es la forma de brote-remisión, que es la primera. Pero lo que más interesa en la clasificación 9 es saber si la enfermedad está activa o no está activa. ¿Cómo sabemos que está activa o no? De acuerdo a si hay un proceso inflamatorio agudo o no. En la resonancia podemos ver que estas placas presentan un halo o una captación del contraste que nos está indicando que la enfermedad está en plena inflamación por una forma activa, ¿no? En cambio, si las placas no captan el contraste, probablemente sean lesiones antiguas o secuelares y por lo tanto la enfermedad no está activa. Y otro hecho importante desde el punto de vista clínico es que si hay progresión o no progresión de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Que el paciente está progresando en su discapacidad o se mantiene igual durante el tiempo. Por eso vamos a ver si está respondiendo o no está respondiendo a un tratamiento. Bueno, ahora ya teniendo en cuenta todos estos pequeños detalles de la parte, digamos, clínica, que siempre podemos saber. Ahora sí hablemos específicamente de la fisiopatología de esta enfermedad. Como les decía, lo primero que va a producirse es una inflamación del cerebro en el área donde se localizan estas placas. Después va a ocurrir un proceso de desmielinización o de destrucción de la mielina en la sustancia blanca y sustancia gris del cerebro. Luego va a haber un proceso degenerativo que puede conducir a atrofia del cerebro. Y finalmente puede haber casos en que la enfermedad se regenere, es decir, que la mielina se regenere al inicio y pueda volver a su estado normal.
También hay mecanismos fisiopatológicos mucho más intensos, como son la activación de la microglía, de los macrófagos, se produce daño en la barrera hematoencefálica, va a haber pérdida axonal, estrés oxidativo, daño de las mitocondrias, de la neurona, y un proceso posterior ya de muerte programada de la neurona, o lo que se llama apoptosis, ¿no? También puede haber fenómenos de cicatrización del axón cuando está destruido, fenómenos de gliosis, se llaman en ese caso, y finalmente el proceso degenerativo puede dar lugar a una atrofia del cerebro, ¿no? Y, perdón, ya me pasé. Entonces, rápidamente viendo, para que ocurra esta enfermedad, primero tiene que haber una noxa que no se sabe cuál es. Puede ser una infección, un factor ambiental. O sea, hay factores, digamos así, que son predisponentes a la enfermedad. Por ejemplo, la raza blanca, las mujeres tienen más predisposición. Las personas que viven en el hemisferio norte o cerca, alejado del Ecuador, o sea, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, Canadá, y la parte inferior más alejada de la plana ecuatorial, ¿no? Y puede ser también un agente infeccioso, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que el Epstein-Barr virus tiene que ver con esta enfermedad, y una predisposición de tipo genético. Hay ciertos grupos de genes que son más susceptibles a esta enfermedad que otros. El hecho es que una vez que ocurren estos fenómenos predisponentes, el paciente comienza a presentar reacciones autoinmunes con anticuerpos que van a dañar a la mielina. Van a producir las placas y esto va a originar pérdida de la homeostasis o de los linfocitos reguladores, con proliferación de linfocitos TH1, TH17, producción de gran cantidad de inmunoglobulinas, y todo esto va a llevar a un ataque de la mielina y a una apoptosis o lesión tisular final. Acá tenemos ahí está, se acaba. Ahí. Ahí. Bueno. Ahí. Cuando ocurre una lesión de la esclerosis múltiple, primero va a haber un ataque a lo que corresponde la vaina de la mielina, ¿no? Entonces, cuando se pierde la mielina, ¿qué es lo que sucede? El impulso nervioso se hace cada vez más lento. Ocurre lo que se llama una desmielinización y una redistribución de los canales de sodio que se encuentran en el axón. Finalmente, si esta destrucción es cada vez mayor, las microglías comienzan a activarse y finalmente se produce la destrucción del axón o degeneración de la neurona. En algunos casos, la activación de la microglía va a originar que el organismo se recupere, ¿no? De tal manera que se produzca nueva mielina. Esto se llama un proceso de remielinización. Pero vean que esta mielina que se ha formado nuevamente es un poco más delgada que la mielina original. Por lo tanto, el impulso nervioso, si bien es cierto, va a mejorar, no va a ser igual que cuando estaba indemne. Este proceso de remielinización ocurre en las primeras etapas de la enfermedad. O sea, hay una recuperación, por eso el paciente mejora del brote al inicio. Pero cuando ya los mecanismos de compensación, de remielinización disminuyen, lo que se produce es una gliosis, es decir, ya la microglía no actúa, sino aparecen gran cantidad de astrocitos alrededor del axón produciendo el fenómeno de gliosis. Y ya en un estadio más avanzado se destruye el axón y se produce la degeneración axonal y la degeneración de la neurona. Esta es la que me olvidé.
cuando ocurre la enfermedad recién, se activan una serie de noxas, ¿no? Hay una activación del complemento por una sustancia extraña a los linfocitos T. Los linfocitos T se activan y entran a la barrera hematoencefálica. A través de los linfocitos CD8 y CD4 van a actuar produciendo la activación de la microglía y la liberación de gran cantidad de citoquinas. Estas citoquinas van a actuar inflamando todo este sector y produciendo daño al oligodendrocito, que es el que finalmente produce la mielina. Otro mecanismo de acción más común y más frecuente es la activación de los linfocitos B. Los linfocitos B activados van a ingresar a la barrera hematoencefálica y van a producir células plasmáticas que producen gran cantidad de anticuerpos para dañar la mielina. Entonces, tanto los linfocitos T como los linfocitos B tienen que ver mucho con su activación, con la destrucción o el proceso inflamatorio que se da a nivel del sistema nervioso central. Bien, cuando la enfermedad es un poco más crónica, digamos, es decir, ya se hace crónica, ya el proceso inflamatorio disminuye, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en un sujeto normal, acá están las neuronas, como la barrera hematoencefálica está preservada en esta área, ¿no? Y los linfocitos están en la parte periférica. Pero ya cuando ocurre el ataque o brote de la enfermedad, los linfocitos activados pasan por esta barrera hematoencefálica destruida, llegan al parénquima cerebral, pasan por el espacio subaracnoideo y entra gran cantidad de microglía activada, citoquinas, en fin, una serie de procesos inflamatorios que van a producir la placa desmielizante y la destrucción de la mielina. Esto es en una recaída en un brote. Si el organismo en inicio produce procesos de remielinización, esto vuelve a su estado natural, ¿no? Y vuelve a recuperarse y a repararse la zona dañada por la inflamación. Pero si esto se hace cada vez más repetido y se hace crónico, ya el proceso de inflamación se circunscribe al área del espacio subaracnoideo, formando pequeñas poblaciones de linfocitos T activados en esta zona, con gran cantidad de producción de microglía y de procesos inflamatorios muy circunscritos, ¿no? En el área subaracnoidea, ¿no? Formando una especie de ovillos pequeños alrededor del espacio subaracnoideo ya en forma progresiva. En tanto que en el parénquima disminuye un poco el proceso inflamatorio. En el axón igualmente, ¿no? El axón vemos como cuando está intacto, acá están las mitocondrias, cuando se inflama, se produce el brote, se comienzan a dañar las mitocondrias y posteriormente ocurre ya la reparación de algunas de ellas. Solamente para decirles que más importante de toda la fisiopatología es la activación de la microglía. En muchas enfermedades desmielinizantes se activa la microglía, sobre todo en la esclerosis múltiple y en la neuromielitis óptica que vamos a ver después. Y ocurren muchos procesos inflamatorios, proinflamatorios en las lesiones activas. Bueno, esto era para mostrarles las placas, ¿no? Que se forman, los procesos inflamatorios que pueden estar en diferentes partes del sistema nervioso, en la médula, en el tronco, en el cerebelo, en el cuerpo calloso, en el nervio óptico, en la corteza cerebral, etc. Un ratito se me pasó. Ya. Y finalmente lo de la esclerosis múltiple es que hay también factores predisponentes, como les decía, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen infecciones a Epstein-Barr virus o mononucleosis infecciosa, la presencia de vivir en temperaturas de gran latitud,
la obesidad, el fumar, el tener bajos niveles de vitamina B12, el ser de sexo femenino, el debutar muy tempranamente con la enfermedad, son algunos factores de riesgo que hacen que la enfermedad sea mucho más agresiva, ¿no? Entonces, en un proceso inicial hay inflamación, desmielinización, y en un proceso ya posterior hay pérdida de los axones, degeneración de las neuronas, ¿no? Y en esta fase ya se va progresando la enfermedad, dejando secuelas y discapacitando al paciente. Ahora hablemos un poco de la otra enfermedad desmielinizante, que es la enfermedad de Yellick o neuromielitis óptica. Es una enfermedad que produce lesiones inflamatorias también desmielinizantes parecidas a la esclerosis múltiple, pero acá afecta fundamentalmente la médula espinal, nervio óptico y algunas pequeñas estructuras del sistema nervioso central que están alrededor de los canales de agua que veremos después. Produce inflamación del nervio óptico, o sea, neuritis óptica, produce pérdida de la visión, produce mielitis, o sea, inflamación de la médula, que puede ir acompañado de paraplegia, con cambios esfinterianos y sensitivos, o puede afectar partes del sistema nervioso central, fundamentalmente las regiones secundarias al tronco encefálico, del diencéfalo, que pueden producir narcolepsia, un sueño excesivo, y náuseas, vómitos cuando se ubican cerca de la región digamos, del tronco encefálico que está cerca de donde se produce las náuseas y el vómito. Se lo relaciona generalmente esta enfermedad a la presencia de anticuerpos, pero contra los canales de agua, acuaporina 4 que hay en el sistema nervioso central. O sea, acá no es contra la mielina, sino es contra los canales de agua de acuaporina 4. Vamos a ver un poquito más de eso. Los canales de acuaporina 4 son canales que se encuentran distribuidos en el sistema nervioso central y también en otros órganos, pero en el sistema nervioso central se ubican cerca de la corteza cerebral, el cerebelo, el área periventricular, periacueductal, la porción posterior del nervio óptico, en la retina, en el epéndimo, en el hipocampo y en la médula espinal. Son canales que, como su nombre lo indica, permiten el paso del agua y se ubican fundamentalmente en los astrocitos, en la región subpial y subependimaria, en contacto con los vasos sanguíneos. Entonces, cuando se afecta la neuromielitis óptica, se afectan estos canales, porque los anticuerpos destruyen los canales de agua. Por eso se dice que la neuromielitis óptica es una astrocitopatía, porque actúa atacando a los astrocitos, a los canales de acuaporina 4 que están en los astrocitos, no en la neurona, sino en los astrocitos. Los tetrámeros de acuaporina 4 son partículas octogonales que se agrupan y que van a formar diferentes isoformas. Eso lo vamos a ver acá. Hay una isoforma M1 y una isoforma M23, o sea, se agrupan en octógonos, ¿no? Y de tal manera que mientras la superficie de la isoforma M23 es más plana, más extendida, es más vulnerable al ataque de los anticuerpos que la isoforma M1. ¿Qué papel cumple la acuaporina 4? Se encuentra de manera abundante en el cerebro y actúa en conjunto con canales de potasio y bicarbonato para regular la homeostasis del agua y la presión osmótica extracelular. Se ha relacionado con la eliminación del líquido intracerebral durante el edema vasogénico y existen publicaciones que le atribuyen un papel en el edema citotóxico también y en la isquemia. Para hacer el diagnóstico de neuromielitis óptica igualmente existen criterios, así como hay para la esclerosis múltiple, para la neuromielitis hay criterios. Entre ellos, por ejemplo, que el paciente haya tenido una neuritis óptica, o que haya tenido una mielitis o una lesión, son los que van a producir
el daño por medio de los anticuerpos. Se dice que hay alguna susceptibilidad humana, se ha encontrado en algunos países que ciertos antígenos de histocompatibilidad están relacionados con la enfermedad y que la asociación puede ser diferente para algunos si es la forma axonal o la forma desmielinizal. Los estudios de autopsia han revelado, por ejemplo, que en un estadio temprano hay activación del complemento CD3 y también C5b9 del complejo del complemento a lo largo de la superficie de las células de Schwann, que producen degeneración vesicular de la mielina y de las fibras más externas. Entonces hay una activación del complemento y actúan fundamentalmente sobre estas proteínas llamadas gangliósidos. Los gangliósidos son glucolípidos de membrana que tienen más de 100 estructuras diferentes que se encuentran tanto en el sistema nervioso central y periférico. Están compuestos por una parte que es una ceramida por un extremo que se inserta a un oligosacárido con ácido ciálico. Estos van a modular las funciones neuronales y además actúan como receptores de toxinas bacterianas y de anticuerpos. Es a este nivel que se produce el ataque a nivel de los anticuerpos en los gangliósidos. Y la teoría dice que el daño que se produce en el Guillain-Barré es por mimetismo molecular. ¿Qué significa esto? Significa que los anticuerpos desconocen al sistema nervioso periférico y debido a su estructura similar con algunos gérmenes o lipopolisacáridos de algunos gérmenes, en vez de destruir al germen, destruyen al nervio. El ejemplo más clásico es el del Campylobacter jejuni. Un paciente que ha tenido días antes una infección por Campylobacter jejuni y el sistema inmunológico, en vez de reconocer al Campylobacter jejuni, comienza a atacar a los antigangliósidos, confundiéndolos como que fueran sus enemigos. Estudios bioquímicos complejos han demostrado con varias formas de cromatografía que la toxina del cólera reconoce tanto los gangliósidos como una fracción de los lipopolisacáridos, indicando que esta última posee un epítope de gangliósido GM1. También se ha encontrado que los lipopolisacáridos purificados contienen galactosa, L-galactosamina y ácido acetilneuramínico, que también son componentes del gangliósido GM1. En otras palabras, lo confunden, ¿no? Atacan a los antigangliósidos en vez de atacar al germen. Entonces, los estudios inmunológicos han demostrado que los anticuerpos IgG monoclonales contra el gangliósido G1b reaccionan con fracciones de los lipopolisacáridos del Campylobacter jejuni. Estos anticuerpos están relacionados, por ejemplo, con el síndrome de Miller-Fisher, que es una variante de Guillain-Barré. Entre los anticuerpos antigangliósidos descritos los hay contra el GM1, GD1A, NAC y el GD1A y GM1B. Y de acuerdo a esto van a estar en relación al síndrome de Guillain-Barré axonal. Entonces, en la fisiopatología de Guillain-Barré hay una infección primero por un microorganismo con una alta producción de anticuerpos. Los anticuerpos comienzan a fijarse en las terminales nerviosas y se unen a la parte de los gangliósidos de la mielina y del axón, y en vez de destruir al germen, destruyen al nervio, ¿no? Y en casos severos pueden destruir también al axón, como les decía, ¿no? Puede haber daño axonal también. Y los anticuerpos anti-GM1 se fijan a los canales de potasio en la región paranodal, mientras que asociados al complemento van a bloquear los canales de sodio de los nódulos de Ranvier. Los anticuerpos contra GM1 o GQ1B van a deprimir la liberación presináptica de neurotransmisores y en algunos casos bloquear los canales postsinápticos. Entonces acá tenemos, miren la estructura molecular del Campylobacter jejuni en esta zona. Es muy parecida a la estructura que tiene
de la terminal nerviosa. Entonces los anticuerpos, en vez de atacar al microbio, atacan esta zona. Y al producir ataque ahí van a producir desmielinización y además daño del axón, ¿no? Esa es más o menos la fisiopatología del Guillain-Barré. Y finalmente, la última se me fue, pero la última era solamente para mencionarles de que mientras mayor cantidad de anticuerpos haya, mayor destrucción de la mielina, mayor destrucción del axón. Entonces va a depender mucho del grado de infección que haya tenido el paciente, ¿no? Entonces va a haber mayor cantidad de anticuerpos y como ven acá, ahí está la estructura del GM1 y del GMD1A, que se parece mucho a la de las estructuras de los microbios. Y puede ser Campylobacter jejuni o algún otro, ¿no? Y van a destruir la parte del nodo de Van Lier, la región paranodal, y los anticuerpos acá están destruyendo esa zona, ¿no? Impidiendo la transmisión del discurso nervioso y produciendo la polineuropatía. Bien, eso sería todo por la clase de hoy.